2 semanas después, Montaña Pass. Observando fijamente el cielo del atardecer, en busca de nubes que tuvieran formas de cualquier cosa mínimamente interesante, Kakaroto yacía acostado sobre el pasto con un profundo aburrimiento. Las cosas que normalmente hacía, al menos desde que quedó varado en este planeta, estaban comenzando a volverse monótonas, por así decirlo. ¿Pero quién podría culparlo? Había pasado de luchar contra seres de otros mundos, a solo entrenar con alguien muy inferior a su nivel actual. No le molestaba eso en realidad, pero sentía que su propio progreso se estaba estancando por no sobreexigir su cuerpo, como normalmente haría. Desde la última vez en la que había estado sumamente herido, su poder no había cambiado mucho. Era decepcionante que no existiera alguien lo suficientemente fuerte en este planeta como para llevarlo al límite. Sin eso, su fuerza jamás lograría tener un aumento significativo, al menos no tan impresionante como las del pasado. Su hilo de pensamientos se vio interrumpido cuando una cara familiar apareció como un fantasma enfrente de él. ¿Pasa algo? Mirándola con ojos desinteresados, Kakaroto preguntó a la ligera. No, nada en realidad, pero me he estado preguntando por qué te negaste a entrenar hoy. ¿Algo te está molestando? Sentándose a un lado de él, Goki sin rodeos fue al grano. Le parecía extraño su comportamiento, y quería saber la razón. Tomándose su tiempo antes de responder, el Saiyajin dio un suspiro cansado, sus ojos fijamente en las nubes. Es sobre mi fuerza, dijo, sus puños se apretaron levemente antes de continuar con sus palabras. No me he fortalecido lo suficiente, y me siento estancado en mi nivel. Claro, no voy a dejar de entrenar solo por eso, pero es desalentador. Escuchando atentamente a Kakaroto, Goki se sintió mal por él. Para alguien que ganaba tanta fuerza en tan poco tiempo como Kakaroto, debía ser demasiado duro llegar a un punto en donde ya no podías mejorar. Tal vez sea algo momentáneo, dijo Goki en respuesta. Debe de ser por el cambio, ya sabes, de luchar constantemente contra gente de tu mismo nivel, a luchar conmigo. Hubo un momento de silencio entre los dos, antes de que el Saiyajin decidiera interrumpirlo. Puede ser, respondió, antes de levantarse del suelo y voltear a mirarla. Entonces, debes de volverte fuerte, tanto como yo para que pueda progresar de nuevo. Extendiéndole la mano, la invitó a levantarse. Parpadeando varias veces, Goki permaneció mirando su mano en silencio. Todavía le parecía sorprendente el gran cambio de actitud de Kakaroto. Este cambio no se debía por lo de hoy, sino que había estado apareciendo lentamente después del torneo de artes marciales. No sabía exactamente por qué, pero no podía negar que le agradaba infinitamente más así. Tomando su mano, se puso de pie, sus mejillas reflejando un color carmesí. Fue entonces cuando lo vio girar la cabeza hacia el horizonte, lo que la hizo levantar una ceja en confusión. ¿Pasa algo? Sus palabras no pudieron continuar cuando también lo percibió. Era una energía acercándose hacia ellos, y sabía perfectamente de quién se trataba. En un destello, la figura inconfundible de Picoro apareció sobre el cielo, su capa ondeándose detrás de él. La confusión en los rasgos de la Saiyajin permaneció, sin entender las intenciones de Picoro. Mientras tanto, los ojos del Namekiano escanearon la zona, pasando de Goki a Kakaroto en un instante. Sintiéndose observado, el Saiyajin frunció el ceño. No le agradaba que se le quedaran viendo, mucho menos si se trataba de alguien tan lamentable como el Namek. Entonces, dijo Kakaroto, su voz seria. ¿Qué quieres? La tensión en el ambiente se hizo palpable en el segundo en el que él habló. Descendiendo del cielo, los ojos de Picoro jamás se desprendieron de su objetivo, en busca de alguna debilidad que pudiera explotar. Cuando sus pies finalmente tocaron el césped del campo, habló. Quiero pelear contra ti. Los ojos del Saiyajin se entrecerraron de inmediato, sin creer en sus palabras. Goki había derrotado a esta criatura con facilidad, y él era más fuerte que Goki. ¿Qué le hacía creer a este tipo que tenía alguna oportunidad para vencerlo? Estaba completamente loco. Un sonido de incredulidad a su lado lo hizo girar la cabeza, mirando como la Saiyajin tenía los ojos muy abiertos. Tal vez si el Namek hubiera llegado a retar a Goki en lugar de a él, el escenario sería muy diferente. Viendo a Picoro retar tan deliberadamente a Kakaroto hace algunos momentos, la Saiyajin no pudo esconder su sorpresa. Había esperado que Picoro lo retara a ella, no a Kakaroto.
Esto era un desastre. Conociendo al hombre de su lado mejor que nadie, sabía perfectamente que él iba a aceptar. No se trataba si Picoro era lo suficientemente poderoso como para convencer a Kakaroto, sino porque el Saiyajin tenía la mala costumbre de demoler a golpes a los que no le caían bien, y ella sabía que Picoro no era de su agrado. Levantando la comisura de sus labios, Kakaroto esbozó una sonrisa. ¿Realmente quieres pelear? Estirando sus brazos, el Saiyajin se burló. Asintiendo, Picoro ignoró el tono de sus palabras, desprendiéndose de su turbante y su capa antes de arrojarlas hacia un lado. Observando con horror cómo la batalla estaba casi a punto de comenzar, Goki decidió actuar, agarrando del hombro al Saiyajin. ¿En serio vas a pelear? ¿Por qué? Sabes perfectamente que esta pelea es unilateral. Mirándola sobre su hombro, Kakaroto sonrió con confianza. Lo sé, pero quiero calentar un poco. No todos los días un alienígena verde viene a retarte a una pelea, ¿sabes? Dando un suspiro de resignación, Goki lo miró por última vez, antes de soltarlo. Solo no lo mates, ¿de acuerdo? Moviendo la cabeza, el Saiyajin estuvo de acuerdo. De un salto, Goki se alejó de ellos. No podía negar que estaba preocupada de que la situación se saliera de control, y que Kakaroto matara a Picoro accidentalmente. Sin Picoro, Kamisama moriría, y las esferas del dragón eventualmente desaparecerían también. Simplemente no podía dejar que su maestro muriera, y que el único recuerdo que tenía de su abuelito también desapareciera. Bien, ataca cuando quieras, dijo Kakaroto, tronando sus nudillos con un poco de emoción. Había luchado contra Goki innumerables veces, por lo que pelear contra Picoro no sería algo diferente. Respirando profundamente, Picoro se preparó, y en un segundo, su energía explotó, envolviéndolo en un brillante color celeste que salvajemente arrasó con árboles detrás de él. Levantando una ceja, Kakaroto ladeó la cabeza. La última vez que había sentido la energía de Picoro, no era tan fuerte como la de ahora. Así que has estado entrenando en secreto, ¿eh? Muy inteligente. Fue entonces cuando la sonrisa del Saiyajin se amplió. Es una lástima que no sea suficiente. Bloqueando una patada que iba dirigida hacia su cabeza, Kakaroto agarró con fuerza el pie de Picoro y lo estrelló brutalmente contra el suelo. El piso crujió y se rompió de inmediato debajo de la cara del Namekiano, quien no tuvo ninguna oportunidad de poder evitarlo. Manteniendo su agarre sobre el pie de Picoro, el Saiyajin lo levantó, y de un devastador rodillazo en el estómago, lo envió en espiral hacia atrás. ¡Puaj! Un grito ahogado escapó de la boca de Picoro, sintiendo la monstruosa fuerza detrás del golpe. Su cuerpo, incapaz de reaccionar a tiempo, se arrastró por el suelo, destruyendo rocas y árboles a su paso hasta que finalmente pudo detenerse. Ignorando el dolor, el Namek recuperó el aliento lo mejor que pudo y se puso de pie, observando la zanja que había creado. Sus ojos buscaron desesperadamente a Kakaroto, pero no lo encontró por ningún lado. ¿Me buscabas? Enterrando la cabeza de Picoro contra el suelo de una patada descendente, el Saiyajin apareció a un lado de él. Soportando el dolor una vez más, Picoro apretó la mandíbula, y envió una patada hacia el costado izquierdo de Kakaroto. ¡Bam! En un segundo, el pie del Namekiano fue interceptada por la palma del Saiyajin, antes de que ésta pudiera conectar contra sus costillas. Buen intento, el Saiyajin se burló por última vez, antes de patear a Picoro en toda la cara, que lo hizo volar hacia atrás de nuevo. La inconsciencia casi se apoderó de Picoro, pero se las arregló para mantenerse despierto. Había sido golpeado 4 veces, 3 directamente y ya se sentía agotado. ¿Acaso esta era la monstruosa fuerza de un Saiyajin? Era aterrador, y era aún más aterrador pensar que este sujeto no estaba usando toda su fuerza contra él. Eso quería decir que podía volverse aún más poderoso. Un escalofrío recorrió su cuerpo, dándose cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Parándose sobre una rodilla, el Namek vio la imponente figura de Kakaroto que se cernía sobre él. Bueno, supongo que era algo que sucedería tarde o temprano, dijo Kakaroto. Pero no me imaginé que soportarías más de un golpe. Aunque no fue con toda mi fuerza, pero aún así resistir y seguir peleando habla mucho de ti como luchador. Dándole la espalda al Namekiano, el Saiyajin comenzó a alejarse. Ya no tenía sentido seguir luchando contra alguien que no podía ni siquiera mantenerse de pie.
Ah, y una cosa más, dijo Kakaroto, deteniendo su caminata y volteando a mirarlo. No tengas miedo de entrenar, no voy a ir a matarte por saber que te estás fortaleciendo. En un futuro, tal vez me seas de utilidad, por lo que no hay nada de lo que debas preocuparte. Con ese último comentario, el Saiyajin se fue, dejando a un lastimado Picoro detrás. Dejándose caer de espaldas, el Namek dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Sobrevivió. Había logrado sobrevivir. Por un momento había pensado que moriría, pero al final se había equivocado. No sabía exactamente por qué el Saiyajin no lo había acabado, aparte de la petición de Goki de no hacerlo. ¿Por qué alguien tan fuerte le haría caso a alguien tan débil? Tal vez había algo entre ellos dos, o simplemente yo estaba imaginando. Lo único que sí tenía en claro, era que ya podía mejorar, sin la preocupación de ser asesinado por hacerse más fuerte. Levantándose del suelo, sonrió, antes de elevarse sobre el aire. No volvería a ese lugar durante un largo tiempo, tenía que entrenar. Ya llegaría su momento para poder vengarse, y entonces ahí finalmente podría dominar el mundo. Viendo a Picoro marcharse, Goki movió sus ojos, viendo a un relajado Saiyajin acercándose hacia ella. Inconscientemente, dejó escapar un suspiro de alivio, antes de que una sonrisa apareciera en sus rasgos, feliz porque él la había escuchado. Eso solo había dejado una cosa, y era que él realmente, estaba cambiando. 3 días después, moviendo la cabeza hacia un lado, Kakaroto esquivó un puñetazo de Goki que iba directamente hacia su cara. En un movimiento rápido, agarró su brazo, y la estrelló de espaldas contra el suelo. ¿Estás segura de que no quieres rendirte? Todavía tienes tiempo de arrepentirte. Sonriendo por las palabras del Saiyajin, Goki lo empujó de una patada en el pecho, zafándose de su agarre antes de ponerse de pie. ¿De qué estás hablando? Yo todavía puedo continuar. Sonriendo en respuesta, Kakaroto se preparó, y en un segundo, apareció enfrente de ella, con su puño apuntando hacia su cabeza. Apretando los dientes por no poder seguir la velocidad con la que él se había desplazado, instintivamente Goki levantó su puño. ¡Bam! En un sonido ensordecedor, el suelo bajo sus pies se estremeció cuando sus puños se encontraron, haciendo que el aire a su alrededor se dispersara. Retrocediendo varias veces, la Saiyajin se dejó caer sobre su trasero cuando ya no pudo seguir de pie. «Gané», dijo Kakaroto de repente mientras su brazo volvía a su lugar. Dando un largo suspiro, Goki asintió. «Sí, ganaste, otra vez». Mientras reconocía su derrota, extrañamente no se sentía cansada, algo que la confundió. Sin embargo, decidió olvidarse de eso por el momento, y en cambio puso su atención en su propio progreso. Se había vuelto mucho más fuerte desde la última vez que había visto a Picoro, pero todavía no podía seguirle el ritmo al Saiyajin. Todavía le parecía impresionante lo fuerte que era, lo poderoso que podía llegar a ser una persona. Limpiando con su antebrazo el sudor que caía de su frente, Goki como pudo se puso de pie, dejando ver lo dañada que su ropa estaba. La parte superior que solía conformar parte de su rojía había desaparecido, reemplazada por su camisa de color azul. Sus pantalones, a pesar de estar hecha jirones, los seguía conservando. Dando un paso hacia adelante, inesperadamente se tambaleó hacia un lado. Cayéndose al suelo, sintió que sus fuerzas la abandonaban. ¿Qué me ocurre? Jadeando, Goki dijo débilmente. Solo estás cansada, explicó Kakaroto, antes de continuar. La única razón por la que te seguías moviendo era por la adrenalina. Una vez que esta desapareció, también lo hizo tu energía. ¿Qué es adrenalina, y por qué se fue? Golpeando su mano contra su cara, Kakaroto olvidó acerca del escaso conocimiento de Goki sobre cualquier cosa que no estuviera relacionado con pelear. Solo olvídalo, ¿de acuerdo? Inclinando su cuerpo, la agarró delicadamente por uno de sus brazos, la cual pasó sobre su hombro un momento después. En un rápido pero sutil movimiento, la subió sobre su espalda. Sin la capacidad de oponer resistencia, la Saiyajin dejó que él hiciera lo que quisiera. Cuando pensó que todo había terminado, y que ya podrían irse a casa, sintió las manos de Kakaroto agarrar sus piernas. Inmediatamente, su cara se puso roja, y trató de luchar para bajarse, pero lo único que pudo conseguir fue moverse un poco.
Dejando caer su cabeza sobre el hombro del Saiyajin, entendió que no podía hacer nada al respecto, y se rindió, mientras sentía que su cara aún ardía por la vergüenza. No se trataba de que no quería recibir su ayuda, porque realmente la quería y la necesitaba ahora. Simplemente, se trataba de otra cosa muy diferente. Estremeciéndose al sentir su aliento sobre su cuello, Kakaroto instintivamente movió su cabeza ligeramente hacia un lado. ¿Ocurre algo? Goki preguntó al notar su movimiento. No, todo está bien, respondió el Saiyajin, antes de comenzar a caminar. La casa de ella estaba relativamente cerca, por lo que volar hacia allí lo había visto innecesario, así que decidió ir a pie. Pero rápidamente se arrepintió de su decisión. Con cada paso que daba, era una respiración inhalada y exhalada sobre su cuello, lo que lo hizo sentirse raro y casi estremecerse de nuevo. Mientras se abrían paso entre los árboles, trató de poner su atención en algo, para que pudiera olvidar más rápido la reciente sensación que había adquirido. Mirando hacia todos lados, no encontró más que arbustos y hojas de árboles esparcidas sobre el suelo, y uno que otro hueco en la tierra. Respirando con decepción al no encontrar nada, tuvo que seguir soportando la respiración de Goki en su cuello. Bajando la mirada, miró sus manos que sostenían las para nada pequeñas piernas de Goki. A pesar de llevar guantes, podía sentir lo firmes que eran. Ganándole la curiosidad, apretó su agarre. Para su sorpresa, la piel cedió fácilmente a la presión del tacto, lo cual fue fascinante. Después de eso, continuó tocándola, lo que lo dejó aún más fascinado y extasiado por la experiencia. ¿Por qué haces eso? La voz de la Saiyajin lo regresó a la realidad, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. De inmediato, dejó de tocarla tan descaradamente. Perdón, se disculpó Kakaroto, su cara comenzando a arderle por la vergüenza. Solo, no lo vuelvas a hacer, Goki respondió, sonrojada. Después de eso, hubo un breve y incómodo silencio entre los dos. ¿Qué mierda me pasa? El Saiyajin dijo mentalmente. Sabía que estaba mal, ya que se estaba aprovechando de que ella estaba prácticamente indefensa. Sin embargo, no pudo negar lo que pensaba sobre lo que había hecho. ¿A quién engaño? Realmente me gustó hacer eso. Mientras pensaba lo último, el cántico de las aves y el crujir de ramas secas al ser pisoteadas inundaron sus oídos, lo que poco a poco lo hizo relajarse. ¿Por qué tenía que hacer eso? Goki dijo internamente, con su corazón acelerado. Era exactamente de lo que había estado pensando, de cómo la hacía sentir con solo tocarla. Pero cuando él realmente comenzó a tocar más de lo debido, sabía que debía de detenerlo, y así lo hizo. Ahora, no sabía qué decir o hacer. Su mente se quedó en blanco, y en lo único que podía pensar era en la forma en la que la tocó. Respirando lentamente, trató de tranquilizarse y ordenar sus pensamientos. Él se acaba de disculpar. Fue entonces cuando el recuerdo de él disculpándose con ella se reprodujo en su mente. Sintiéndose mucho más tranquila, Goki se aclaró la garganta y miró al Saiyajin con ojos llenos de curiosidad. Eres diferente. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? La pregunta ocasionó que Kakaroto girara la cabeza, sus ojos reflejando un destello de confusión. ¿Diferente en qué? Tratando furtivamente de que sus mejillas no comenzaran a arder otra vez, Goki bajó la mirada. Sus rostros estaban muy cerca, demasiado cerca como para ignorarlo. Oh, bueno, ya sabes, tu forma de ser, especialmente en la forma en la que me tratas ahora. La Saiyajin susurró lo suficientemente fuerte como para que Kakaroto pudiera escucharla perfectamente. El cuerpo del Saiyajin se puso rígido, y Goki lo notó. Hubo un largo silencio, sus miradas se volvieron a encontrar en el momento en el que Kakaroto decidió hablar. Por nada en particular, dijo, su mirada regresando de nuevo hacia el camino, su voz con un tono de indiferencia, pero con su cuerpo indicando todo lo contrario. Poniendo los ojos en blanco, Goki frunció el ceño. Vamos, no seas así, dime por qué actúas diferente. La antigua timidez de la Saiyajin desapareció, reemplazada por insistencia. Por nada, así que deja ya de molestar. ¿Es por algo que sucedió en el castillo de Oxatan? De repente, Kakaroto se detuvo, sus dientes se apretaron y giró agresivamente hacia ella. Ya, cállate de una maldita vez. Le desagradaba volver a recordar ese nombre, especialmente porque ese sujeto le había hecho cuestionarse muchas cosas.
Entonces, si sucedió algo ahí, se ve a simple vista que le tienes rencor, y realmente no sé por qué. Por lo que recuerde, él no te hizo nada. Las palabras de la Saiyajin le desagradaron a Kakaroto de sobremanera, tanto que estuvo a punto de apretar su agarre sobre ella de nuevo como venganza, pero se abstuvo en el último segundo. ¿Eso es lo que crees entonces? ¿Piensas que me desagrada solo porque sí? Créeme que existe una razón detrás, y no quieres saberlo. Con una mirada igual de seria que la de él, Goki asintió. Sí quiero saber, no es normal odiar a alguien así. Chasqueando la lengua, Kakaroto volvió su mirada de nuevo hacia el camino mientras reanudaba con su caminata. Bien. Si tanto quieres saber, te lo contaré. 16 días atrás. Es genial verte de nuevo, nieta de Son Gohan. ¿A qué se debe tu visita? Mirando hacia la pequeña figura comer felizmente en su mesa, Oxatan preguntó enérgicamente. Levantando la mirada de su cuenco vacío, Goki sorbió los últimos fideos antes de responder. Ah, hola Oxatan, no vine por algo en especial, solo que su hijo me invitó a comer junto con un amigo, dijo la Saiyajin, antes de mirar a Kakaroto, quien ya hacía al otro extremo de la amplia mesa. Soltando un suspiro de satisfacción, el Saiyajin dejó caer su plato junto a la pila a su derecha. Cuando se dio cuenta de que todos lo estaban mirando, frunció el ceño. ¿Van a cobrarme la comida, o por qué me miran tanto? La voz de Kakaroto resonó en el comedor, sorprendiendo a Oxatan por su forma de comer. Los primeros pensamientos del rey fueron en compararlo con un animal, pero de inmediato se deshizo del pensamiento. Golpeando juguetonamente la espalda del chico, Oxatan se echó a reír. Tienes un apetito sorprendente muchacho, se ve a simple vista que entrenas demasiado. ¿Acaso eres un nuevo estudiante de Muten Roshi? Mirándolo con frialdad, el Saiyajin negó con la cabeza en silencio. Sintiéndose intimidado por la mirada que le estaban dando, Oxatan trató de cambiar de tema. Oh, entiendo. Pero dime, he notado que tu cabello se parece mucho al de Goki. ¿Acaso son parientes o algo así? Negando de nuevo, esta vez con irritación, el Saiyajin sabía que debía de terminar con la conversación. No, yo y ella no somos familia, ni ninguna otra tontería que te puedas llegar a imaginar. En realidad, pertenecemos a una raza de guerreros llamada Saiyajin, y nuestro parecido se debe a que somos de clase baja, y los guerreros de clase baja comúnmente llegan a parecerse. Con una expresión de confusión, Oxatan no logró entender lo que Kakaroto había dicho. Tosiendo sobre su puño, miró de reojo hacia Goki, en busca de una respuesta mucho más clara que la anterior. Cuando ella lo notó, entendió lo que quería, sin siquiera preguntar. Bueno, es difícil de explicar, pero lo que Kakaroto quiere decir, es que nuestra apariencia se debe a que somos básicamente extraterrestres. Las palabras ocasionaron que Oxatan abriera los ojos, mientras sus hijos que también estaban en el lugar hacían lo mismo. Habían esperado cualquier otra cosa, pero jamás algo como eso. No sabía que eras una extraterrestre, dijo el hijo de Oxatan a un lado de la Saiyajin, haciendo que ella se encogiera de hombros. Nunca me preguntaste. Desde el otro lado, Kakaroto los miraba, en especial al chico que había golpeado. Había estado actuando como si no le importara verlos tan cerca, pero era difícil, especialmente porque antes de llegar en donde estaban, tenía la intención de evitar algo como eso. Sin embargo, al final recapacitó. ¿Por qué haría eso? No tenía sentido. Por otro lado, la terrícola, Kiki, la que según no quería verlo después de darle la paliza de su vida a su hermano, estaba a su lado, en silencio. No se habían dirigido la palabra desde que él había llegado, con ninguno de los dos humanos había hablado en realidad. Eso era genial, dado que tampoco tenía mucho interés en ellos. Observando la interacción de los dos enfrente de él, Oxatan tuvo una idea. ¿Qué pasaría si su hijo se casaba con Goki? Por lo que había visto, el chico llamado Kakaroto tenía cero interés en su hija, por lo que la opción de Goki y su primogénito era la más factible. Pero, ¿qué pasaría si el otro Saiyajin se interponía en el matrimonio? Poniendo su mano sobre su barbilla, Oxatan pensó por varios segundos, antes de que una idea surgiera en su cabeza. ¿Qué pasaría si lo sobornaba? Una cantidad lo suficientemente grande como para que no interviniera y se fuera. Al Saiyajin le gustaba comer, lo sabía perfectamente, y con lo que le daría le alcanzaría para el resto de su vida.
Con una gran sonrisa, Oxatan agarró por los hombros a Kakaroto. Necesitaba poner su plan en marcha lo antes posible, y no había otro mejor momento más que este. Oye chico, perdón si te molesto, pero me gustaría hablar contigo a solas en privado, ¿puedes acompañarme? Solo será por algunos minutos. Con una ceja levantada, el Saiyajin miró disimuladamente de nuevo hacia Goki. Ella lo vio mirándola, y le dio una sonrisa. Con un suspiro, Kakaroto se levantó de su lugar, siguiendo al hombre que lo necesitaba para quién sabe qué. Cuando Goki vio desaparecer al Saiyajin y a Oxatan en el momento en el que ambos giraron sobre una esquina, tuvo un mal presentimiento. Un segundo después, su preocupación desapareció cuando vio más platillos aparecer sobre la mesa, sus ojos inmediatamente comenzando a brillar de emoción. Sea lo que sea, sabía que Kakaroto estaría bien. Después de todo, ¿quién podría dañar al hombre más poderoso del planeta? Golpeando la cabeza de Oxatan contra el suelo una y otra vez, Kakaroto se detuvo cuando ya no sintió ninguna resistencia. Levantándolo del cabello, lo miró seriamente, sin importarle el estado sangriento en el que el hombre se encontraba. ¿Cómo se atrevía este hijo de perra a tratar de comprarlo? Peor aún, tratar de organizar una boda en donde Goki ni siquiera estaba de acuerdo. Golpeando su cara con un rodillazo mortal, Kakaroto escuchó un crujido junto con un quejido de dolor. ¿Así que ya no te quedan más dientes, eh? ¿Recuerdas cuando te dije que te los rompería? Sin poder responder, Oxatan escupió una bocanada de sangre. Haciendo una mueca de desagrado, el Saiyajin lo soltó, dejándolo caer contra el suelo de su despacho. Te lo vuelvo a repetir por última vez, si intentas seguir con tu plan, me aseguraré de dejarte en estado vegetal por el resto de tu miserable vida. No me interesa tu dinero, no me interesa nada de lo que me puedas ofrecer. Con eso dicho, se dio la vuelta, listo para irse, pero se detuvo cuando el hombre del suelo entre balbuceo comenzó a hablar. Ese sabes, Q, que es lo mejor para ella. P puede tenerte todo, absolutamente, todo lo que Q quiera. N no le faltará nada. Frunciendo el ceño, Kakaroto se puso en cuclillas, mirando al destrozado Oxatan quien apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Y qué? ¿Qué hay de ella? ¿Crees que ella estará de acuerdo con esto? Ya rechazó a tu hijo en ese torneo de artes marciales, claramente no le interesa el dinero. Entonces ¿por qué mierda sigues con lo mismo? Riendo por las palabras del Saiyajin, a pesar del dolor, Oxatan como pudo lo miró directamente a los ojos. ¿Te gusta? Oh, P, ¿por qué la proteges tanto? Quedándose en silencio, Kakaroto no respondió. La pregunta había sido tan estúpida, que por primera vez desde que se había iniciado con la conversación, se quedó sin palabras. ¿Gustarle? ¿De forma romántica a esa cabeza hueca? Imposible. Lo único que habían estado haciendo durante los 2 años desde que la conocía había sido comer, entrenar. No hubo otro tipo de interacción entre los dos, aparte de ayudarla a regresar a casa cuando salía lastimada. Cuando la única respuesta que obtuvo fue el silencio, Oxatan comenzó a reír, antes de callarse cuando se atragantó con su propia sangre, lo que lo hizo toser con dolor. Cuando se recuperó, sonrió con ironía. ¿De qué te ríes? Apretando su cuello contra el suelo, el Saiyajin exigió. Sin perder su semblante, Oxatan podía sentir que se quedaba sin oxígeno, pero aún así, respondió lo mejor que pudo. Eres un hipócrita. Te tratas de aparentar que lo que dije no es verdad, cuando en realidad, ese sí que lo es. ¿Tú qué vas a saber, viejo idiota? Estás delirando. Soltando el agarre sobre su cuello, Kakaroto se burló cuando lo vio respirar furtivamente en busca de aire. Internamente, estaba dudando acerca de sus sentimientos por Goki. ¿Qué era lo que en realidad sentía? ¿Cómo la veía? ¿La veía como una compañera de entrenamiento, amiga, o como lo que era, una mujer? Yo, la veo como una compañera de entrenamiento. Las palabras que se dijo a sí mismo resonaron en su cabeza, tratando de convencerse de que eran verdad, pero no pudo. Dando un resoplido de molestia, miró al hombre del piso que había recuperado el aliento. Ese sonido fue lo único que Oxatan necesitó para que sus sospechas fueran confirmadas. Ja. Él lo sabía que tenía razón. Ahora, entiendo por qué no aceptaste mi propuesta. Ella te gusta.
Rodando los ojos, el Saiyajin se puso de pie una vez más, y comenzó a alejarse mientras hablaba. Piensa lo que quieras, no me importa. Saliendo silenciosamente de la habitación, Kakaroto caminó directamente hacia donde percibía la energía de Goki. Ya no soportaba estar ni un minuto más en ese lugar, quería irse, y de paso hacer estallar todo el castillo si se podía. Cuando finalmente encontró el comedor, vio a Goki a través de una pila de platos, y entonces las palabras de Oxatan regresaron vívidamente a su mente. Sacudiendo la cabeza, trató de pensar en otra cosa. No podía dejar que las palabras de un viejo loco lo afectaran, pero aún así no pudo evitar que sus sentimientos se sintieran confundidos. Acercándose hacia ella, tocó su hombro. Viéndola girar rápidamente hacia él, se encontró con la mirada de Goki en menos de un segundo. Ah, hola Kakaroto, ¿qué fue lo que te dijo Oxatan? Terminando el último plato de estofado, Goki preguntó. Tenemos que irnos, dijo el Saiyajin, sin responder la pregunta que le habían hecho. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sucedió algo malo? ¿Dónde está Oxatan? Poniéndose de pie, Goki notó la ausencia del terrícola, antes de concentrarse en la mirada conflictiva que tenía Kakaroto. Así que no se dio cuenta. Kakaroto dijo en voz baja, con la idea de que ella había estado tan concentrada en la comida, que no se dio cuenta de lo que había sucedido al otro extremo del castillo. ¿Qué? No logré escucharte, habla un poco más fuerte. Saliendo de sus pensamientos, el Saiyajin negó con la cabeza. Dije que no pasó nada, Oxatan se fue a dormir, por lo que creo que es momento de marcharnos. Oh. Asintiendo lentamente, sin entender la situación, una duda surgió en la cabeza de Goki. Si no había pasado nada, entonces ¿para qué fue llamado a hablar en privado en primer lugar? Había algo extraño en todo eso, pero no sabía en dónde exactamente. Expandiendo sus sentidos, percibió una pequeña firma de energía. Era la de Oxatan. Era débil, pero eso no comprobaba nada, por lo que habían dos posibilidades. Había sido lastimado, o estaba durmiendo. Cuando alguien dormía, se relajaba a tal punto en donde su ki disminuía, por lo que recriminar a Kakaroto sobre algo sin fundamentos era algo que no quería hacer, especialmente porque no quería lidiar con una discusión sin sentido ahora. Mientras giraba la cabeza hacia los hijos de Oxatan para despedirse, quiso pensar en sus adentros que lo que le había dicho Kakaroto había sido la verdad. Bueno, chicos, fue un gusto volver a verlos de nuevo, pero tengo que irme. Gracias por la comida, estuvo deliciosa. Caminando hacia la salida, junto con el Saiyajin a su lado, Goki no vio la mirada de angustia de alguien en particular. Ah, adiós, dijo el hijo mayor de Oxatan, sintiendo que la única oportunidad que tenía para hacer a Goki su esposa se le escapaba. Abriendo la puerta, la Saiyajin se elevó en el aire, y Kakaroto la siguió, no sin antes cerrar la entrada. No sé qué haya sucedido entre tú y Oxatan, pero te noto algo extraño, dijo Goki mientras flotaba sobre el cielo. Dando un suspiro, el Saiyajin comenzó a perder la paciencia. Sabía que estaba mintiendo, pero no estaba de humor como para pelear por alguien irrelevante. Nada, no pasó nada. Sin querer molestarlo más sobre el tema, ella lo miró minuciosamente. Kakaroto lo notó, por lo que frunció levemente el ceño en respuesta. ¿Y ahora qué? No, nada, nada, ella respondió, antes de que una energía celeste la envolviera. Solo vámonos, ¿de acuerdo? Tiempo actual. Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Con indignación, Goki preguntó. Exactamente por eso, porque sabía cómo ibas a reaccionar si te lo decía, así que cálmate, respondió Kakaroto. ¿Calmarme? ¿Quieres que me calme cuando alguien estaba planeando casarme con alguien que no conozco lo suficiente? Las palabras de la Saiyajin sonaron cada vez más enojadas, cada vez más indignadas mientras se sentía traicionada. Normalmente no se enojaría tanto, pero la situación lo ameritaba. Jamás se hubiera imaginado que un amigo de su abuelito tuviera la osadía de hacer algo como eso. Peor aún, tratar de sobornar a Kakaroto para que se quedara callado y no hiciera nada. Esperando a que ella se tranquilizara, el Saiyajin continuó caminando en silencio. Entendía su furia, él también lo estaría si se enterara de algo como eso. Con la respiración agitada, Goki dejó escapar un suspiro pesado. ¿Qué más me estás escondiendo? Si hay algo, dímelo ahora. Riendo entre dientes, Kakaroto se burló.
Ya no hay nada, eso fue todo, dijo, visualizando una casa familiar. Eso espero. Mirando su casa cada vez más cerca, Goki murmuró. No sabía si estar enojada con él por mentirle, o estar agradecida por haberla protegido. Fue lindo, de algún modo fue lindo escuchar que él se preocupaba por ella. Desde hace mucho sabía que era así, pero Kakaroto jamás le había dicho abiertamente algo como eso. A pesar de no agradarle la idea de lastimar a alguien más débil, creía firmemente que esta vez había sido por un motivo justificado. Soltando un bostezo, se sintió cada vez más cansada. Acurrucándose aún más sobre él después de recuperar algo de energía, sintió que sus ojos poco a poco comenzaban a cerrarse. Realmente no le importaba dormirse, porque Kakaroto estaba con ella. Solo por eso, es que podía relajarse, y sentirse protegida. Presionando las teclas de un monitor, una enorme criatura pasó rápidamente la figura de distintos planetas por la pantalla. Cuando se detuvo en uno en particular, una sonrisa apareció en su rostro. Señor, este planeta es perfecto. Cumple con todos los requisitos, por lo que no cabe duda que aquí crecerá, y podrá volverse aún más fuerte. Mirando el espacio a través del vidrio de su nave, una figura en las sombras sonrió al escuchar la noticia. Había pasado casi un mes desde la última vez que encontraron un planeta que pudiera brindarle lo que tanto quería. Bien, entonces anota las coordenadas. ¿Cuál es el tiempo estimado en poder llegar? Una semana como máximo, mi señor. Excelente. Emergiendo de la oscuridad, la criatura se acercó hacia las pantallas, observando con sus propios ojos su nuevo objetivo. De inmediato, una espeluznante cicatriz que recorría desde su frente y que pasaba sobre su ojo izquierdo hasta detenerse en su mejilla se hizo visible a simple vista, opacando por completo a la armadura que llevaba puesta, que era similar a la del ejército de Freezer. Planeta Tierra, ¿eh? Un nombre bastante raro. Ah, y una cosa más, jefe, por la información que nos ha proporcionado la computadora, dice que hace 15 años una nave Saiyajin aterrizó en su superficie, pero simplemente no ocurrió nada. Tal parece que el Saiyajin que haya sido enviado fue asesinado, o simplemente se estará escondiendo en alguna parte. El subordinado explicó mientras direccionaba la nave hacia la Tierra. ¿Un Saiyajin? No tenía idea de que existían más, aparte del príncipe y sus subordinados. Esto va a ser interesante. Una cola marrón se meneó detrás de él, con un sentimiento de anticipación. Diles a los demás que se preparen, en una semana los quiero listos y en buena forma en el momento del aterrizaje. A la orden, mi señor. El subordinado respondió, antes de abandonar la habitación. Escudriñando la información que aparecía en la pantalla, la única figura que permaneció en la sala de control entrecerró los ojos. ¿Quién será este Saiyajin? ¿Por qué nadie en el ejército de Freezero Cooler se dio cuenta de esto? Con la mano en el mentón, expresó sus pensamientos. Con un suspiro, se alejó del monitor, mirando de nuevo hacia el espacio exterior. Sea quien sea, ya no importa. Nada ni nadie podrá igualarme una vez que logre mi cometido, y en un par de años, todo el universo me pertenecerá.